símbolos de la muerte y del diablo. Las serpientes siempre han sido un animal particularmente divisivo y tienden a tener un efecto drásticamente diferente en distintas personas. Algunos las odian y se retuercen ante la idea de estar cerca de una, mientras que otros las adoran tanto que quieren tenerlas en sus casas. Se calcula que actualmente hay más de 160,000 serpientes como mascotas en los hogares canadienses. Y con pocas normas sobre la cría de estos animales, puede haber problemas relacionados con su comportamiento que acaben en tragedia. Independientemente de la opinión personal sobre el animal, en general se está de acuerdo en que las grandes serpientes, sobre todo las muy grandes, deben estar correctamente encerradas y alejadas de los niños. Por desgracia, este no era el caso cuando Noah y Connor Barthe entraron en la casa de un amigo que tenía una tienda de mascotas exóticos, casa de la que ya nunca saldrían. Cuando Connor, de 6 años, y su hermano Noah, de 4, fueron invitados a dormir al lado, en casa de un amigo, para ver los animales que había en la casa, estaban muy emocionados. Incluso a su corta edad ya estaban muy interesados en los animales, y la idea de poder acercarse a ellos, más de lo que permitiría cualquier zoológico, hizo que la invitación fuera aún más tentadora. El padre del amigo era Jean-Claude Savoie y era el dueño de la tienda local de animales exóticos. Le encantaba poder enseñar su colección a los niños, ya que creía que el interés se mantendría y se convertiría en una afición para toda la vida. Los niños solían pasar la noche en su casa, ya que su hijo era muy amigo suyo, por lo que Jean-Claude era como una extensión de la familia. Se preocupaba mucho por ellos y los consideraba sus otros hijos, por lo que siempre se aseguraba de que estuvieran contentos y bien atendidos. Se pasaban el día jugando en el jardín, relacionándose con cabras, conejos, gatos y perros. Para terminar el día, cogieron a las serpientes y jugaron en los tanques vacíos. Jean-Claude les llevó a su tractor, incluso les dejó conducirlo, lo que les encantó. Cuando terminaron, se asquearon y se fueron a la cama. Hacia medianoche, los hermanos se instalaron en el sofá del salón, mientras Jean-Claude y su hijo dormían en sus habitaciones. Los chicos estaban entusiasmados por dormir en casa de su amigo, y la idea de que mañana jugarían con aún más animales les impedía conciliar el sueño. Por desgracia, los niños no volverían a despertarse. Sin que nadie en el apartamento lo supiera, uno de los animales exóticos planeaba escaparse esa noche. En la habitación de al lado en la que dormían los niños, había una pitón africana de 4 metros y 45 kilos con un respiradero abierto encima. La especie era ilegal en Canadá, a menos que el propietario tuviera una licencia específica, que Jean-Claude no tenía. Pero el hombre creía que era una adición bienvenida a su colección, que disfrutaba mostrando a la gente. La serpiente no era amistosa y a veces se mostraba especialmente agresiva con los humanos, ya que era un animal tímido y atacaba cuando se asustaba. El animal ya había intentado escapar a principios de semana por el respiradero, pero se había quedado atascado, lo que llevó a Jean-Claude a creer que la serpiente era demasiado grande para escapar jamás por el agujero, y que por lo tanto no sería necesario taparlo ni arreglarlo. Esta fue una decisión que causaría los desastrosos resultados de aquella noche. La serpiente tenía hambre. No había sido alimentada en las últimas 24 horas, por lo que se vio obligada a tratar de encontrar su propia comida. En su estado de desnutrición, era mucho más pequeña, lo que significaba que ahora era capaz de encajar en la rejilla de ventilación y encontró su camino en el pozo de ventilación. Se deslizó lentamente por el conducto, pasando de una habitación a otra mientras intentaba averiguar dónde podría conseguir su próxima comida. Aunque era lo bastante delgada como para caber en el conducto, su peso de 45 kilos empezó a hacer mella en el conducto de ventilación, y cuando se abrió paso por la sala de estar, se cayó. Las pitones se contraen de forma natural si están en peligro, así que cuando la serpiente finalmente cayó sobre algo, lo agarró con fuerza y siguió contrayéndose. En la habitación olía a animales de granja, por lo que la serpiente llegó a la conclusión de lo que había agarrado era un animal de presa. Por desgracia, la serpiente se equivocó, y de hecho, había caído encima de los 2 hermanos dormidos. El olor procedía de ellos, ya que habían estado jugando en la granja todo el día. Pero la serpiente no era capaz de diferenciarlo. Podía oler a su presa, así que trató a los niños como a cualquier otra presa. Al principio, los niños intentaron forcejear, pero fueron dominados de inmediato. La serpiente estaba hecha de puro músculo, y los niños no eran rivales para semejante poder prehistórico. La serpiente empezó a apretar más a los niños, rodeándoles el cuello y mordiéndoles la cara sin piedad. Cuando los niños dejaron de forcejear, la serpiente siguió mordiéndolos y apretándolos.
ya fuera para intentar estabilizarse tras la caída o porque intentaba comerse a su presa. Se cree que los niños fallecieron con bastante rapidez a medida que la serpiente apretaba más fuerte y los iba asfixiando poco a poco. Aunque en un principio debió de ser doloroso y aterrador para los niños, debe caber esperar que acabara rápidamente y de la forma menos dolorosa posible. A pesar de la rapidez del ataque, la serpiente no intentó consumir a los niños, sino que los dejó donde los había matado, con sus cuerpos sin vida, dando la impresión de que dormían plácidamente. Jean-Claude se despertó temprano y entró en el salón a las 6:30 horas. Vio a los niños en el suelo y en la penumbra pudo ver sus caras dormidas, por lo que se dirigió a la cocina sin hacer ruido para no despertarlos. Accidentalmente hizo ruido en la cocina y se asomó para ver cómo estaban los niños, esperando que el ruido los hubiera despertado, pero no se habían movido. Jean-Claude empezó a tener un mal presentimiento. Encendió las luces para comprobarlo cuando vio el techo derrumbado y los escombros en el suelo. Los niños seguían sin moverse, así que al principio les preocupó que los escombros les hubieran hecho daño. Pero entonces vio a su serpiente esperando en un rincón. Miró al animal y luego a los niños y se dio cuenta de lo que había pasado. Los niños estaban azules. Su serpiente los había matado. Salió corriendo de la habitación hacia la casa de la madre de los niños, golpeando la puerta y gritándole: «Dios mío, tus hijos están muertos». Mandy oyó el eco de las palabras en su pasillo y se le paró el corazón. Su novio salió corriendo de la casa para mirar la puerta de al lado y cuando volvió, tenía la cara blanca. Es verdad, es una pesadilla, pero es verdad. El mundo de Mandy terminó con esas palabras. 911, where is your emergency? Too Pleasant. And, 2 kids are dead. and what do you mean the kids are dead? That's where Reptile Ocean is. There's a python that got out and killed the two kids. Say that again? There's a python that got out. It's a store here. We have A python? Yeah, man. Are they your kids? Yeah, my neighbor's kid. She knows. She's here too. She's next door. She's freaking out. He's reporting that a python snake It's this. got out and killed 2 kids. It's retarded. Okay, go ahead, sir. Can you Tell me exactly what... Well, the snake's still out. I got another kid up there. I gotta catch the snake. Can you just send somebody here, please? La tragedia saltó a las noticias de todo el mundo y miles de personas enviaron oraciones a la familia de los 2 jóvenes asesinados de una forma tan desafortunada y gráfica. La serpiente fue retirada del lugar y sometida a eutanasia por un veterinario que comentó lo agresivo que era el animal. Mandy inició un proceso judicial contra Jean-Claude por negligencia criminal, causándole la muerte para vengar a sus hijos. Pero sabía que nada era suficiente. Nunca recuperaría a sus hijos. Durante el proceso descubrieron que Jean-Claude había sido advertido por otros propietarios de reptiles de que debía tapar el respiradero lo antes posible, ya que la serpiente podría escapar. Pero se tomó su tiempo para arreglarlo, pensando que el animal era demasiado grande para pasar por ahí. Lo que no tuvo en cuenta es lo mucho que las serpientes pueden contraer sus músculos, sobre todo cuando no han sido alimentadas. Para condenar al dueño de la serpiente por negligencia criminal, el tribunal debía responder a 3 preguntas. 1. ¿Incumplió su deber como adulto de proteger a los niños? 2. ¿Mostró desprecio temerario por su seguridad? 3. No tomó las medidas adecuadas para proteger a los niños causándoles la muerte. Finalmente, tras 3 años de juicio, Jean-Claude Savoie fue declarado inocente y se archivó la causa contra él. Aunque su madre se sintió decepcionada por el resultado, no le importó. No tendría que seguir viviendo sin sus hijos, que a manos de su amigo conocieron su aterradora indomable. Yara era una señora de 54 años que vivía con su familia en el pueblo de Jambi, en una isla de Sumatra, en Indonesia. El 21 de octubre de 2022, se despidió de su familia y se marchó a trabajar. Yara había laborado durante años en los campos de hule. Sus largas jornadas de trabajo eran intensas y se desarrollaban bajo el abrasador sol de mediodía. Era recolectora. Realizaba cortes diagonales en la corteza del árbol con un cuchillo. De estas incisiones goteaba un líquido blanco como la leche, que recogía en pequeños recipientes de plástico o cáscaras de coco. La plantación era inmensa. Filas de árboles de hule se extendían hasta donde podía verse. Desde el año 2000, Indonesia ha perdido el 18% de su cobertura arbólea. La deforestación ha liberado terreno para la agricultura en la provincia de Jambi, donde Yara trabajaba. El sureste de la isla produce arroz, maíz, tabaco, aceite de palma y hule a gran escala.
Las plantaciones estaban rodeadas de bellos paisajes en Jambi. Las montañas barizan y las cimas volcánicas sobresalen de los bosques siempre verdes. Los vibrantes valles verdes estaban llenos de ríos de marea y salpicados de manglares. Este hábitat aloja una gran cantidad de fauna nativa que compite con una creciente población humana. Yara salió de casa antes del amanecer. El mundo fuera de su pequeña casa estaba oscuro. Solamente la luna le proporcionaba un poco de luz para ver su camino a través de la densa jungla hacia la plantación. Yara ganaba el equivalente a 1 libra y 25 peniques al día, trabajando extras y 7 días a la semana. Yara lograba un salario mensual de solo 45 libras o $55. No había seguridad laboral en la plantación, a pesar de haber trabajado allí por más de una década. Yara, como muchos otros trabajadores, era empleada como trabajadora diaria y no tenía ningún contrato formal ni los beneficiarios que eso implica. Esa mañana, Yara llegó a la plantación y comenzó a trabajar. Presionó el cuchillo contra cada árbol y realizó los cortes diagonales. Estaba centrada en su labor, esperando a que el líquido blanco como la leche comenzara a fluir antes de atar su recipiente de recolección debajo y moverse al siguiente árbol. No se percató de un depredador sigiloso que se acercaba, pero de repente sintió un dolor inmenso en la espalda. Era un dolor agudo y punzante que la hizo saltar hacia adelante. Dejó caer el cuchillo en medio del sobresalto y, para su horror, sintió algo envolviendo su cuerpo. Una serpiente de 6 metros de largo se había enrollado alrededor del cuerpo de Yara. Su espiral gruesa y musculosa apretaba cada vez más. Yara jadeó mientras era arrastrada al suelo. Tomó aire profundamente mientras la presión aumentaba alrededor de su cuerpo. No podía moverse. Sus brazos estaban inmovilizados a sus costados. La gigantesca serpiente la había sorprendido. La había emboscado a la luz del amanecer. No tenía ninguna oportunidad de defenderse. Cuanto más luchaba para liberarse, más apretaba la serpiente su aplastante agarre. Intentó desesperadamente liberarse. Sus sandalias se le cayeron de los pies. Al intentar patear a la serpiente, su pañuelo se cayó de su cabeza y aterrizó silenciosamente en el suelo. Yara sentía como si sus pulmones estuvieran a punto de explotar. La serpiente la apretaba tanto que no podía exhalar. En unos minutos agónicos, Yara murió. Fue una tragedia. Murió sola, sin que nadie se percatara del horror que estaba viviendo. Había trabajado todos los días de su vida adulta para mantener a su familia, y es poco probable que reciban algún tipo de compensación por su devastadora pérdida. Cuando Yara dejó de luchar, cuando su cuerpo quedó quieto y su corazón dejó de latir, la serpiente la soltó. Se desenrolló alrededor de Yara y se deslizó hacia su cabeza, con sus ojos que no parpadean. Estiró los ligamentos elásticos que sujetaban su mandíbula inferior al cráneo, y su boca se abrió de par en par. Más ancha que su propia cabeza, más ancha que la cabeza de Yara. Entonces comenzó a consumirla, acercando la boca a su cuerpo. Envolvió a la señora, tragándosela cada vez más, pasando por su cabeza, sus hombros y sus pies. Durante el día, la serpiente fue hinchándose hasta que logró meter todo el cuerpo de Yara en su estómago. Las pitonas reticuladas son las serpientes más largas del mundo. Usualmente miden entre 1,5 metros y 6,5 metros, pero es común que superen estas longitudes, como la que mató a Yara. Pueden llegar a pesar 75 kilos. Al final del día, cuando Yara no regresó a casa, su esposo se preocupó. Salió a buscarla. Siguió la ruta habitual que ella tomaba por la maleza hasta la plantación de Uli. Ese día, no volvió del trabajo. Su esposo exploró la plantación recorriendo las largas hileras de árboles y gritando su nombre. Entonces, encontró la chaqueta de Yara en el suelo. Junto a ella estaban sus sandalias y su cuchillo. Lo recogió y miró a su alrededor. Volvió a gritar, pero el silencio era ensordecedor. Supo que algo terrible había ocurrido. Corrió de vuelta al pueblo y pidió ayuda a las personas. El grupo lo siguió hasta la plantación de Uli. A medida que oscurecía, la búsqueda de Yara continuó. No fue hasta las 2 de la madrugada cuando el esposo de Yara, a regañadientes, renunció a seguir buscando durante la noche y volvió a casa. El día siguiente, reportó la desaparición de su esposa a la policía local. Se unieron a él en la búsqueda los agentes de seguridad del lugar y los llevó al lugar donde encontró las pertenencias de Yara esparcidas en el suelo. La búsqueda procedió y, de acuerdo a los informes, no fue hasta 2 días después cuando un habitante local hizo un hallazgo escalofriante.
una gigantesca serpiente de 7 metros, yacía en la hierba. Apenas podía moverse debido a su abultado cuerpo. Uno de los locales le cortó la cabeza matándola en el acto y luego la arrastró. Una multitud se reunió alrededor bajo la dirección del jefe de la policía. Un valiente lugareño sacó otro cuchillo y lo pasó a lo largo del cuerpo de la serpiente, cortándola desde la cabeza hasta la cola. Cuando se abrió el cuerpo de la serpiente, el cuerpo de Yara salió esparcido en el suelo. Estaba completamente intacta. Fue un shock terrorífico para los espectadores, una visión que atormentaría a su familia por el resto de sus días. Saber que un ser querido había sido completamente devorado por una gigantesca serpiente era algo sacado de una pesadilla. Un portavoz de la aldea en la que vivía Yara mencionó que recientemente algunos vecinos habían avistado a una pitón incluso mayor en la zona. Estimaron que medía al menos 7 metros y habían intentado capturarla, pero logró escapar. Se adentró en el bosque cercano y, naturalmente, a los locales les preocupaba la presencia de serpientes tan grandes en los bosques que rodean sus hogares. Pero este tipo de ataques se están volviendo más frecuentes. Aunque, en el gran esquema de las cosas, siguen siendo eventos raros, están sucediendo con mayor frecuencia que antes. Las pitonas reticuladas pueden llegar a longitudes gigantescas, pero su presa típica suele ser mucho más pequeña que un ser humano. A menudo se alimentan de cerdos, ciervos o roedores que rondan los nidos de aves, pero con su hábitat desapareciendo no tienen a dónde ir. Además, compiten directamente con los humanos por algunas de sus fuentes de alimento, y como su hábitat está cada vez más fragmentado, a veces tienen que atravesar las zonas civiles para ir de un bosque a otro. Los asentamientos humanos también representan una tentadora fuente de alimento para estas serpientes, ya que las ratas y el ganado doméstico siempre están cerca de las personas. Y aunque los humanos no estarían normalmente en el menú, la naturaleza oportunista de la serpiente la convierte en un depredador formidable que debemos respetar, porque si no lo hacemos, podemos encontrarnos con una indomable. Joseph Slowinski realizó su primer viaje a Myanmar en 1997. Siguieron 10 expediciones más, no solo porque el país era y sigue siendo impresionante, sino porque ayudó a Slowinski a alcanzar su sueño y cumplir el trabajo de su vida. Joseph era un reputado herpetólogo, un científico que estudiaba anfibios y reptiles. En 2001, a los 38 años, ya era un hombre extraordinariamente consumado. Ya había publicado más de 40 artículos revisados por expertos y un libro. Ante todo, era un entusiasta por la naturaleza con predilección por las serpientes. De hecho, se especializó en el análisis de las serpientes más venenosas que existen. Las serpientes coral, las cobras y las mambas formaban parte de esta familia específica de serpientes. Y a Joseph Slowinski le encantaban todas a pesar de sus diminutos y mortíferos colmillos. O quizá, debido a ellos. Este científico de 38 años siempre había estado enamorado de los animales escamosos de sangre fría. Mientras que a muchísima gente, estas criaturas le dan asco y terror, a Joseph le parecían hermosas y fascinantes. Aún así, era muy consciente de lo peligrosas que eran. Aunque nunca se descuidaba al manipular a las bestias escurridizas, el herpetólogo sabía muy bien que incluso la mordedura más pequeña podría resultar mortal. Aún así, le encantaban las serpientes. Su obsesión por estos animales comenzó cuando era muy joven. Otros niños habrían preferido los gatitos. Pero al pequeño Joseph Slowinski le interesaban más los reptiles. Empezó a cazar ranas y pequeñas serpientes a los 5 años. Y fue mordido por una serpiente de cascabel en Nebraska cuando tenía 15 años. Desde entonces, se interesó especialmente por las serpientes venenosas. Por eso, empezó su larga carrera académica como herpetólogo. Slowinski fue incluso profesor de biología durante un tiempo, pero ante todo era un hombre de acción. Con su personalidad burbujeante y efervescente, el hombre no quería pasarse la vida en un laboratorio analizando y escribiendo artículos académicos. Lo que le gustaba era realizar investigaciones científicas sobre el terreno, donde podía experimentar cualquier ecosistema y observar a sus queridas criaturas en su hábitat natural. A los 38 años, Joseph, el herpetólogo de la Academia de Ciencias de California en San Francisco, había recorrido Estados Unidos, México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Jamaica y las Bahamas en busca de nuevas y fascinantes especies de serpientes. Pero fue Myanmar,
un país del sudeste asiático, antes conocido como Birmania, donde Slowinski encontró un verdadero paraíso herpetológico. A día de hoy, Myanmar alberga algunos de los mayores ecosistemas naturales intactos del sudeste asiático. El país es un punto caliente de biodiversidad. Desde su primera expedición allí en 1997, el hombre había descubierto 18 nuevas especies de reptiles en las selvas. Nada se interponía entre su devoción por el campo de investigación, sus largas pinzas, que utilizaba para recoger serpientes, y la emoción que le producía contribuir una y otra vez a la ciencia. Sin embargo, había habido muchos obstáculos para organizar esta última expedición, que empezó a principios de septiembre de 2001. Para empezar, Joseph llevaba mucho tiempo planeando este viaje, pero sospechaba que otro científico que trabajaba en Birmania había bloqueado la financiación original, lo que le obligó a reunir fondos de diversas fuentes para poder iniciar por fin su investigación. Por eso, cuando Joseph reunió por fin un equipo multidisciplinar de unos 10 académicos, les hizo una advertencia. Esta va a ser probablemente una de las cosas más difíciles que hayan hecho nunca, dijo a su equipo. Y resultó que tenía razón. Debido al retraso causado por la falta de fondos, la expedición empezó más tarde de lo previsto. Era la estación lluviosa en Myanmar, cuando el monzón azota el país y poderosas lluvias caen sin piedad sobre la selva. Ese tampoco era el único problema. Slowinski tuvo que llevar a cabo su investigación al tiempo que dirigía al equipo de académicos y a los más de 90 porteadores que transportaban sus provisiones. Las provisiones eran increíblemente escasas, a pesar de la generosa cantidad de dinero que Joseph había pagado para asegurarse de que nadie pasara hambre. Había un guía birmano que se ocupaba de la mayoría de los problemas, pero no podía ni quería actuar sin la bendición de Joseph. Y por último, había otro inconveniente, difícil de pasar por alto. El gobierno de Myanmar prometió enviar 2 médicos militares y un radioteléfono para acompañar al equipo y asegurarse de que todos estarían a salvo mientras exploraban las obstinadas selvas. Pero no hubo señal de nada de eso. Aún así, la expedición despegó. El equipo estaba formado por antiguos alumnos de Slowinski, así como otros herpetólogos, ornitólogos, entomólogos y estudiantes birmanos. Estos últimos formaban parte de los esfuerzos de Slowinski por formar a biólogos locales en sistemática del ADN y técnicas de conservación en museos para mejorar los esfuerzos de conservación en Myanmar. Comenzó el viaje, y los científicos avanzaron cada vez más lejos de la civilización y más al interior de la jungla. Resultó que la advertencia de Joseph había sido acertada. El tiempo era miserable. Llovía constantemente. Corrían riachuelos por el barro pegajoso, lo que convertía cada paso en una tarea ardua, sobre todo porque el plan consistía en ascender por encima de los 3.000 metros y analizar al mismo tiempo una gran variedad de hábitats. Cada día se capturaban y analizaban meticulosamente animales fascinantes, ya fueran serpientes, ranas o cualquier otra cosa. El fotógrafo de la expedición, que también era uno de los mejores amigos de Slowinski, tomaba fotos impresionantes de las criaturas. Todas las noches se hablaba de las capturas del día y de los sueños, preocupaciones y deseos. Pero según Mark Moffat, un biólogo tropical que formaba parte de la expedición, parecía que las penurias de la gestión de la investigación estaban alcanzando poco a poco a Joseph Slowinski. Un día antes del que sería el último encuentro del líder de la expedición con la serpiente, Slowinski parecía haber perdido parte de su entusiasmo y vivacidad de siempre. Caminaba perezosamente. Sus dedos temblaban con cualquier pequeño movimiento. Entonces, llegó el 11 de septiembre, y el mundo entero tembló. El equipo de investigación científica también lo hizo, pero por razones totalmente distintas. Aquella mañana los encontró en el fondo de un valle selvático lleno de niebla, en una pequeña y remota aldea llamada Ratbal. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando uno de los ayudantes de campo birmanos trajo a Slowinski una serpiente encerrada en una bolsa de especímenes. Aunque desde entonces han surgido varios relatos de lo que se dijo aquella mañana, el consenso general es que uno de los ayudantes de campo le dijo a Joseph que el día anterior le había mordido un ejemplar de esa serpiente concretamente. Al parecer, el hombre no conocía la especie exacta de la serpiente, pero creía que no era venenosa. Por razones desconocidas, a pesar de todos sus largos años de experiencia y sus bien formados hábitos de seguridad, Slowinski metió la mano desnuda en la bolsa, sin pensárselo 2 veces. Entonces, sintió una pequeña mordedura y miró hacia abajo al ver una serpiente larga y delgada como un lápiz que parecía una imitación casi perfecta de un krait rayado.
Era fácil comprender el error del ayudante de campo birmano, pero la serpiente que mordió a Slowinski no era un imitador. En cambio, era una Krait, una serpiente especialmente venenosa. El herpetólogo se dio cuenta al instante. Aún así, no perdió la esperanza. Después de todo, este no era su primer encuentro con una serpiente venenosa. Ya le había mordido una cobra. Pero en ese caso había sido una mordedura seca, sin veneno. Y por supuesto, estaba el incidente con una cobra escupidora solo un año antes. La serpiente disparó veneno a los ojos de Joseph. Si no hubiera sido por los birmanos y sus curas tradicionales, se habría quedado ciego en cuestión de horas. Así que Joseph se mantuvo animado. Al menos por fuera había comprobado si tenía marcas de mordedura cuando le mordió la serpiente, pero no encontró ninguna. Se sentó a desayunar con su equipo contando chistes. Luego se echó una siesta, y cuando se despertó alrededor de las 8 a.m., notó un hormigueo en el brazo. Como experto en su campo, el hombre sabía que la extraña sensación era sin duda una mala noticia. El veneno de la jaula contiene potentes neurotoxinas, cuyo primer efecto horrible es la pérdida de la capacidad motora. 15 minutos después de que descubriera el hormigueo, los ayudantes fueron enviados al pueblo más cercano con una radio para pedir ayuda. Myanmar prohibía los teléfonos móviles por satélite, y el equipo no había recibido el radioteléfono que los funcionarios del gobierno habían prometido. Entonces Joseph Slowinski reunió a su equipo a su alrededor y le explicó con todo lujo de detalles lo que le iba a ocurrir. Según los múltiples relatos de los distintos miembros del equipo, cada una de sus predicciones se hizo realidad. Primero, la respiración de Joseph se hizo rasposa. Tenía que levantar la cara para abrir los párpados. Finalmente, su cabeza empezó a caer. Empezó a hablar arrastrando las palabras, hasta que dejó de hacerlo. En su lugar escribió mensajes pidiendo al equipo que le apoyara la cabeza y aconsejándoles que ajustaran su posición. Si vomitaba, escribía, podía ser malo. Entonces su diafragma dejó de funcionar. Antes de perder el habla, les dijo que si querían sobrevivir, tendrían que respirar por él. Al cabo de 48 horas les dijo que las neurotoxinas podrían abandonar su cuerpo. A las 3 p.m., los asistentes regresaron con malas noticias. Los militares de Myanmar querían más información antes de enviar un helicóptero para rescatar a Slowinski. Enviaron de vuelta a otros 2 ayudantes, pero fue inútil. Las fuertes lluvias impidieron a los pilotos hacer descender el helicóptero. Todos se rindieron. Los soldados y un médico llegaron a pie, pero el respirador que traían era viejo y nadie pudo hacerlo funcionar. En su lugar, en un asombroso alarde de humanidad, el equipo se turnó durante toda la noche para respirar por su mentor. Lo hicieron durante 26 horas. Al día siguiente, el 12 de septiembre, hacia las 12:25, Joseph Slowinski perdió el pulso. El equipo inició 3 horas de reanimación cardiopulmonar, en vano. Cuando el helicóptero consiguió aterrizar, ya era demasiado tarde para salvar al famoso herpetólogo. Su cuerpo fue incinerado a petición de su familia y sus cenizas fueron trasladadas en avión a San Francisco. Para quienes estuvieron cerca de él durante sus últimas horas, enterarse de lo ocurrido en el 9/11 fue extraño y doloroso. 2 tragedias diferentes habían golpeado al mismo tiempo, dejando su mundo más vacío. La muerte de Joseph Slowinski fue desgarradora para toda la comunidad científica. Aún se la recuerda por sus descubrimientos y su devoción. Pero quienes lo reconocieron siempre sacan a relucir su devoción y su entusiasmo. 3 nuevas especies de reptiles han sido bautizadas con el nombre del herpetólogo desde su partida. Murió haciendo lo que amaba y quizás no tuvo miedo, pero su fallecimiento sigue siendo una gran pérdida, ya que lo tomó desprevenido un indomable. Elliot Sensman, de Pensilvania, amaba a las serpientes e hizo todo lo que pudo para rescatarlas y rehabilitarlas. Fue irónico que muriera en una de las circunstancias más terribles. Elliot sabía manejar a las serpientes, y no solo a las pequeñas. También rescataba pitones y boas constrictoras. Aquel nefasto día del 20 de julio de 2022, Elliot había comenzado su jornada, como de costumbre, dando de comer a sus serpientes. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Tuvo especial cuidado con una serpiente en particular, una boa constrictora de casi 5 metros de longitud. Siempre se mostraba más agresiva que las demás. Por desgracia, un resbalón con un reptil furioso basta para que sea su último momento en la tierra.
Las boas constrictoras y las pitones son serpientes de gran tamaño y técnicamente ambas son constrictoras. Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambas. Aunque en la mayoría de casos la mayoría de las serpientes grandes son constrictoras, un ataque de cualquiera de ellas puede ser mortal, dado que una pitón puede ejercer una fuerza de 14 psi, es decir, 14 libras de presión por pulgada cuadrada, suficiente para matar a un humano. Pero una boa constrictora puede ejercer presiones de hasta 25 libras por pulgada cuadrada. Ahora bien, Elliot había dedicado su vida a encontrar serpientes heridas y maltratadas. Su interés por las serpientes comenzó cuando tenía 10 años y desde entonces había empezado a manipularlas. Durante los últimos 6 años, Elliot se había dedicado a rescatar serpientes. Una criatura que a los demás les parecía viscosa y espeluznante, para él era algo hermoso. Le apasionaban las serpientes y estaba obsesionado con encontrarles un nuevo hogar a las serpientes rehabilitadas. Las boas constrictoras son más pequeñas que las pitones. Son conocidas por ser las serpientes más largas del mundo. También pueden ser más mortíferas que las boas. Y si nos fijamos en los ataques, solo ha habido un ataque mortal de boa en las últimas décadas en Estados Unidos. Las pitones, por otro lado, son conocidas por causar más víctimas mortales en Estados Unidos y se consideran una molestia. Las pitones birmanas se consideran invasoras en las Everglades de Florida. El problema es tan grande que el gobierno de Estados Unidos incluso organizó un desafío contra las pitones en 2022, que llevó a la captura o muerte de cientos de enormes reptiles, algunos de los cuales resultaron medir más de 4.5 metros. Grande o pequeña, a Elliot no le importaba. Él había manejado varias veces ejemplares de 4 metros. El día del desafortunado ataque, Elliot siguió con su rutina habitual, junto con la boa constrictora que lo mató. Sensman tenía otras 2 serpientes que había acogido como rescatadas. La boa constrictora que lo estranguló estaba maltratada y desnutrida. No se adaptaba bien a Elliot y siempre se mostraba agresiva. Elliot siempre tuvo mucho cuidado con la boa constrictora de 5 metros. Pero un miembro de la familia recordó más tarde que no se comportaba con normalidad el día que atacó a Elliot. La madre de Elliot, Heather, dijo más tarde a los investigadores que él tenía experiencia, que nunca manipularía esa serpiente solo. Solo estaba comprobando el recinto y se tomaron todas las medidas oportunas. Así es, Elliot solo iba a comprobar su recinto cuando el mortal reptil atacó. En ese preciso momento, Elliot podría no haber sospechado nada. Sí, la serpiente actuaba de forma extraña. Pero Elliot lo atribuyó al hecho de que aún no había superado su propia prueba y necesitaba tiempo. Venía de un hogar donde la habían maltratado y abusado mucho de ella. Lo que no esperaba es que la criatura no volviera a confiar en los humanos y estuviera esperando para atacar. La rutina de limpiar y alimentar a sus serpientes podría haber llevado a Elliot a descartar el comportamiento de sobredosis de la boa constrictora. Después de todo, las serpientes de rescate no se comportan exactamente de forma normal. Si atacan, los miembros de su familia estaban entrenados para responder de la forma correcta, ya que la casa estaba equipada con lo necesario. Pero Elliot nunca tuvo realmente una oportunidad. En cuanto abrió la jaula de la boa, la serpiente se abalanzó sobre él, enroscándose alrededor de su cuerpo y cuello en cuestión de segundos. A continuación, comenzó a apretar su agarre, mientras Elliot contemplaba sus últimos momentos en la tierra, mientras su vida pasaba ante sus ojos. Entró su abuela. La escena que se desarrollaba ante ella era espantosa. Allí yacía Elliot, desplomado en agonía, con su gran boa constrictora enroscada alrededor de su cuello. Gritó pidiendo ayuda, pero rápidamente recuperó la compostura y marcó al 911. Cuando los agentes del departamento de policía del municipio de Upper Mackenzie recibieron la llamada de socorro, acudieron inmediatamente a la residencia de los Sensman. Un equipo llegó solo para encontrar a Elliot, ahora inconsciente, y mostrando síntomas de ataque al corazón. En su informe, los patrulleros escribieron que no respondía, y que yacía en el suelo de la casa con la parte media de una gran serpiente enrollada alrededor del cuello del varón. Los agentes no sabían qué hacer. El reptil parecía medir más de 5 metros. Además, era imposible disparar al reptil en la cabeza con el riesgo de herir a Elliot. Finalmente, dispararon a las serpientes varias veces en la parte inferior del cuerpo, suficiente para que el reptil aflojara su agarre, y eso bastó para que los agentes pudieran arrancarlo de Elliot. Elliot fue trasladado de urgencia al hospital Lehigh Valley, Cedar Crest, donde los médicos intentaron salvarle. Pasó 4 días en cuidados intensivos.
pero no respondió al tratamiento. El 24 de julio, días después del incidente, Elliot murió. Sus médicos atribuyeron su muerte a una lesión cerebral anóxica grave debido a la asfixia por constricción. La muerte de Elliot Sensman a manos de su mascota, la boa constrictor, suscitó muchas preguntas. Poco después se llevaron a cabo investigaciones durante las cuales su madre explicó lo cuidadoso que había sido siempre con las serpientes. Mi hijo era único y amable, y aún debería estar con su familia y amigos, dijo. El problema en Estados Unidos y en muchas partes del mundo es la bandeja de mascotas. Las serpientes suelen considerarse mascotas exóticas. Sin embargo, muchas personas no pueden manejar a estos reptiles una vez que crecen. Especialmente las boas constrictoras y las pitones acaban siendo indeseadas o maltratadas. Elliot siempre estaba a mano para recibir a este tipo de serpientes y ayudarlas a recuperarse o a encontrar un hogar para siempre. Al explicar su misión de rescate de serpientes, la madre de Elliot, Heather, dijo que demasiada gente adquiere estas serpientes y no sabe manejarlas ni cuidarlas. No deberían criarse para tenerlas como mascotas. Muchas veces las serpientes estaban descuidadas o maltratadas y necesitaban cuidados médicos. Él les proporcionaba todo esto. Quería que estuvieran en un hábitat lo más parecido posible a su entorno natural, ya que no se las podía poner en libertad. Esta fue la terrible forma en la que Elliot se enfrentó con una indomable. Hay 10 especies diferentes de serpientes de cascabel en Texas, todas ellas lo bastante venenosas como para matar a alguien, lo bastante desafortunado como para toparse con una. Su veneno hace que la sangre de la víctima se diluya hasta un nivel peligroso, dañando los vasos sanguíneos e impidiendo la coagulación, causando la muerte por hemorragia interna. Este tipo de mordeduras deben tratarse muy rápidamente, o de lo contrario la víctima sufrirá una muerte horriblemente dolorosa. Y con un antídoto difícil de encontrar, a veces ni siquiera un hospital puede salvarle si la muerde una de estas criaturas. Quienes viven en Texas deben vigilar especialmente a la serpiente de cascabel de espalda de diamante occidental, ya que es la cascabel más común del estado, responsable de la mayoría de los ataques a humanos. Con su comportamiento despiadado y su potente veneno, es sin duda un animal que la mayoría querría evitar. Jeremy Sutcliffe, de 40 años, vivía una vida sencilla, construyendo una casa para su mujer y manteniéndola tan a salvo como podía. Recientemente se habían mudado a la casa de sus sueños, y mientras su esposa Jennifer trabajaba como enfermera, él trabajaba en el proceso de arreglar la casa para convertirla en su refugio perfecto. En mayo de 2018, el tiempo era caluroso como de costumbre en Texas, y la pareja decidió que trabajarían juntos en el jardín como solían hacer los fines de semana. Jennifer trabajaba fuera de casa y apreciaba todo el tiempo que podían pasar juntos en su hogar. Habían planeado organizar una comida al aire libre por la noche para su hija y sus amigos y querían que todo fuera perfecto. De repente, Jennifer gritó al intentar arrancar una mala hierba. Una enorme serpiente de cascabel de espalda diamantada occidental se levantó del suelo y amenazó con golpearla. Retrocedió lentamente, gritando a Jennifer que la ayudara. Pensando que su mujer acababa de ver una pequeña serpiente de jardín, que eran comunes y no tenían veneno, se acercó despreocupadamente antes de ver la verdad. Su mujer estaba cara a cara con una serpiente venenosa. Su mente se aceleró al darse cuenta de que él era el único que podía salvarla, así que cogió una pala para defender a su mujer. Intentó coger a la serpiente por la cola con la esperanza de no tener que matarla, pero sus siseos y embestidas lo hicieron imposible. Por miedo a su mujer y a ser mordido él mismo, no quedó otra opción. Tenía que matar a la serpiente. Con un movimiento suave, hizo caer la pala sobre el cuerpo de la serpiente, separando la cabeza del cuerpo de un solo golpe. Se sintió extraño al ver que la serpiente seguía retorciéndose separada de su cabeza, pero sintió alivio al ver que el ataque había terminado. Con su mujer ya a salvo, entraron a casa para consolarse mutuamente tras el angustioso suceso. 10 minutos después, Jennifer quería dejar a sus 2 perros pequeños fuera para que orinaran, pero sabía que sería peligroso dejarles interactuar con la venenosa serpiente muerta. Le preguntó a su marido Jeremy si podía moverla fuera de su alcance, y él accedió. Cuando se acercó al jardín, se dio cuenta de que la serpiente había dejado de retorcerse y parecía estar muerta. Cogió la mitad más larga de la serpiente por la cola y la metió en una bolsa de la compra, pero al recoger la cabeza de la serpiente, esta le golpeó de repente, hundiendo sus dientes profundamente en su mano y vaciando todo su veneno directamente en su torrente sanguíneo.
Su mano se inundó inmediatamente de un intenso dolor, mientras empezaba a gritar llamando a su mujer con la esperanza de que pudiera ayudarle. Pudo ver el cuerpo de la serpiente en la bolsa y comprobar que estaba definitivamente muerta. Entonces, ¿cómo la había mordido? Esta era una pregunta que podría resolver más tarde. Ahora mismo, necesitaba quitarse la serpiente de encima e ir directamente al hospital. Intentó desesperadamente arrancarse el animal muerto de la mano, pero estaba bien sujeto. Sin apenas espacio para moverse, apretó la otra mano sobre la piel y la boca de la serpiente esperando que la soltara. Pero fue entonces cuando se produjo el segundo ataque. Cuando consiguió aflojar el agarre de la serpiente, esta le mordió repentinamente el dedo, liberando lo último de su veneno en el organismo de Jeremy. Finalmente consiguió arrancar el animal de su mano y lo arrojó tan lejos como pudo antes de que pudiera atacar de nuevo. Gritó en agonía. Su visión se estaba volviendo borrosa por el veneno que corría por su torrente sanguíneo y estaba seguro de que moriría. Pero su esposa Jennifer tenía otras ideas. Corrió hacia el coche y ordenó a Jeremy que subiera, sabiendo que solo disponían de poco tiempo para llevarlo al hospital, o de lo contrario, el veneno seguramente lo mataría. Jennifer ya estaba al teléfono con el 911 mientras conducía, explicándole lo que había pasado y que necesitaban ayuda. El hospital estaba a 30 minutos de distancia y Jennifer sabía que el hospital podría no tener el antídoto correcto que salvaría a su marido. Los operadores del 911 la dirigían a la ambulancia más cercana para que pudieran llevarlo al hospital lo antes posible. Jeremy entraba y salía de la conciencia y estaba aterrorizado. Ya no veía nada y luchaba por respirar. De repente, a mitad de camino hacia el hospital, Jeremy tuvo un ataque al corazón. Todavía había el teléfono con el 911. Jennifer recibió instrucciones por teléfono para ayudarle. Mientras seguía corriendo por la carretera, se detuvo junto a una iglesia para administrar la reanimación cardiopulmonar a su marido. Finalmente, tras unos agotadores 15 minutos, la ambulancia y su tripulación llegaron y lo transportaron rápidamente a su vehículo, antes de salir a toda velocidad hacia el hospital con las sirenas a todo volumen. Al cabo de 10 minutos, la ambulancia se detuvo de repente, y Jennifer se temió lo peor, que su marido hubiera sucumbido a sus heridas. Pero Jeremy no estaba muerto. Todavía no. En su lugar le informaron que habían llamado a un helicóptero para que lo recogiera. Su cuerpo estaba fallando rápidamente y no tenían el equipo necesario para mantenerlo con vida. El helicóptero llegó casi instantáneamente y se llevó a Jeremy al hospital, donde el personal le esperaba para salvarle la vida. Aunque estaba en el hospital, aún no estaba fuera de peligro. Su presión sanguínea era peligrosamente baja y sus órganos estaban fallando rápidamente. Las enfermeras tuvieron que trabajar más de lo que creían posible para mantenerlo con vida. Normalmente, cuando alguien es mordido por una serpiente, se le administran 2 o 3 dosis de antídoto. Pero el estado de Jeremy era tan grave que le administraron la asombrosa cifra de 26 dosis. Finalmente se decidió que Jeremy necesitaría entrar en coma inducido y ser conectado a un respirador artificial. Jennifer estaba horrorizada y pensaba que su marido moriría pronto, ya que sus lesiones aumentaban en gravedad a cada minuto que pasaba. Realmente no creían que fuera a pasar la noche, y Jennifer permaneció a su lado todo el tiempo, vigilando su tensión arterial y rezando para que aumentara. Por suerte para ella, después de una noche desgarradora, la presión sanguínea de Jeremy finalmente empezó a mejorar la noche siguiente, hasta que por fin pudieron despertarle del coma. Estaban agradecidos, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer hasta que volviera a estar sano. A pesar de que Jeremy sobrevivió al ataque, el veneno de la serpiente seguía teniendo un efecto devastador en su cuerpo, casi destruyéndole sus riñones y dejándole problemas de por vida como cálculos biliares y dolor abdominal extremo. Cuando despertó por primera vez, no tenía ni idea de dónde estaba. Todo lo que podía sentir era el dolor de su terrible experiencia, pero estaba agradecido de estar rodeado de su familia. Como la serpiente le había inyectado en los dedos, la piel y los nervios estaban gravemente dañados, y a pesar de los muchos intentos de injerto de piel, hubo que amputar 2 de ellos. A Jeremy no parecía importarle, solo estaba agradecido por seguir vivo y estar rodeado de su familia en un momento tan oscuro de su vida. Tras muchas operaciones y una experiencia muy cercana a la muerte, Jeremy Sutcliffe fue dado de alta tras un mes de hospitalización. La familia incluso organizó una fiesta para celebrar su recuperación. Y lo que es más importante, el hecho de que siguiera vivo tras una experiencia tan angustiosa. Si un mamífero pierde la cabeza, morirá casi de inmediato, pero las serpientes y otros ectotermos, que no necesitan tanto oxígeno para alimentar al cerebro, probablemente puedan seguir viviendo durante minutos o incluso horas. Se sabe que los pollos viven meses sin cabeza. En concreto, el caso de Mike, el
pollo sin cabeza vivió 18 meses sin cabeza. Se sabe que las serpientes viven horas sin cabeza, dependiendo de la especie. Un caso famoso en China fue cuando un cocinero que preparaba un raro manjar conocido como sopa de cobra fue mordido mortalmente por la cabeza decapitada de una de las serpientes que había troceado para la inusual sopa. Ahora, tras luchar contra un dolor demencial y perder 2 de sus dedos en el ataque, Jeremy sabe que debe dejar en paz a una serpiente muerta, o de lo contrario, podría recibir el mordisco final. Nunca olvidará el día en que una serpiente muerta buscó su última venganza. Una serpiente indomable.